Muy buenas noches con todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, me invitaron el día de hoy a poder presentar un proyecto que vimos en el 2018 en mi banco, que era justamente orientado a la fuerza de ventas que tiene mi banco, a los asesores de negocio. Pues bien, yo les he querido traer hoy día un poquito cómo es que trabajamos este tipo de proyectos en mi banco y explicarles un poquito cómo nacen estas necesidades dentro del banco y cómo van generando forma, cómo proponemos una solución y, digamos, la segunda parte más importante de un proyecto de esta magnitud es cómo lo vamos a implementar, ¿no? Porque puedo hacer algo eh, muy fuerte, podría ser un modelo muy bueno, digamos, pero si al final no lo podemos hacer llegar, digamos, a la fuerza de ventas, que era este caso, de la mejor manera, podría fracasar, ¿no? Entonces, quiero explicarles un poquito todo este proyecto y lo exitoso que pudo ser, lo exitoso que fue y que es, en verdad, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cuál era el problema? ¿No? Es cómo lograr mejorar la efectividad de la fuerza de ventas, ¿no? Mi banco, como todos saben, ¿no? Es líder en el sector de microfinanzas, ¿no? Y maneja más o menos una fuerza de ventas de mucho más de 5.000 asesores. Entonces, a nivel nacional. Entonces, queríamos mejorar la efectividad de la fuerza de ventas, ¿no? Entonces, esto es un proyecto grande y esa es una pregunta muy grande, ¿no? Y muy amplia y que la podemos atacar por muchos lados, ¿no es cierto? Entonces, digamos que puedo atacarlo por el lado de procesos, ¿no? Yo podría mejorar los procesos, los flujos, las aprobaciones que tienen, digamos, dentro de su dinámica comercial estos asesores. Y claro, por supuesto, podría mejorar la efectividad de ellos, ¿no? Dándoles más tiempo, digamos, ¿no? Podría mejorar la metodología también, ¿no? Estandarizando, no sé, documentos, haciendo formatos, etcétera, de alguna manera estandarizando la forma de que ellos tienen que trabajar, ¿no? También podríamos ver la parte tecnológica, ¿no? Darles herramientas, mobiles, etcétera, de manera que podamos mejorarles y facilitarles el trabajo, ¿no? Podríamos mejorar el tiempo de desplazamiento, ¿no? Porque obviamente sabemos que, ¿no?, nuestras fuerzas de venta salen al campo, van a visitar a los clientes, ¿no? Entonces hay un tema ahí de qué manera hago más eficiente también el traslado que tienen estos asesores. ¿Y qué puedo hacer con la información? ¿No? Ahí viene una de las preguntas, ¿no? Porque yo con todos los puntos anteriores puedo mejorar la efectividad de la fuerza de ventas, ¿no? Y dicho y hecho, es un gran proyecto. Pero ¿qué puedo hacer con la información? ¿No? ¿Cómo puedo ayudar con la información a mejorar la efectividad de los asesores? Pues entonces quería explicarles un poquito cuál era la situación, ¿no? Para poder entender si es que hay alguna oportunidad de mejora donde podríamos entrar con la información. Si he tapado algunos datos es por un tema de confidencialidad, pero igual les voy a explicar más o menos de qué trata. Si vemos las barras celestes, esa es un poquito la distribución que teníamos de toda la cartera de mi banco en ese entonces por unas prioridades que se habían definido, ¿no? Las prioridades que son, voy a poner mi puntero, no sale, no sé por qué, ya, bueno. Esa es la distribución de las prioridades que tenía mi banco. Los clientes, digamos, estaban seleccionados, ¿no? Y cada prioridad tenía, digamos, una efectividad, ¿no? Teníamos, digamos, desde la prioridad mejor, que era la prioridad 1, hasta un sin prioridad. Entonces, ok, veíamos que sí, definitivamente en las dos primeras prioridades había muy buena efectividad, ¿no? Donde los asesores sí se enfocaban, pero después teníamos un gran número de clientes que se quedaban, digamos, con una efectividad baja, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿No? Sabemos que el tiempo que un asesor le le toma visitar a sus clientes durante el mes es limitado, ¿no? O sea, no puede lograr visitar al 100% de su cartera en un mes, ¿no? Por la cantidad de clientes que maneja. Pues entonces, obviamente, tenemos que de alguna manera elegir a qué clientes voy a visitar en ese mes, ¿no? Entonces,
¿Qué sucedía y qué vimos, no? Esta es una distribución porcentual donde se puede ver mucho mejor la gráfica y donde podemos ver nuevamente las barras celestes, ¿no? Entonces veíamos que, por ejemplo, los sin prioridad era la mitad de la cartera de mi banco, ¿no? 52% no tenía una prioridad, lo cual es mucho, ¿no? Y es bastante. Pero también teníamos igual en el prioridad, en la tercera prioridad, que le damos el P2, ¿no? Igual había otro 24%. O sea, había prácticamente un 76% en las prioridades más bajas, ¿no? Lo cual, digamos, no es, pues, no es bueno, ¿no? Solamente teníamos un 25% en las, digamos, bien segmentado para que, con buenas efectividades para que sean gestionados. Pero ¿qué pasaba con el resto, no? Y sin embargo, en las dos prioridades más bajas, ¿no? Teníamos concentrado el 45% de los desembolsos que se generaban en el banco. Entonces, había una gran oportunidad, ¿no? Para bucear dentro de estos clientes, ¿no? Dentro de este 75% de la cartera y también generarles un orden, ¿no? Poder dar de alguna manera alguna prioridad uno versus otro para que la gestión de los asesores sea mucho más efectiva, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues los asesores de negocio, al no tener, digamos, un lineamiento, cada uno usa su propio criterio para poder seleccionar a qué asesor va a gestionar, ¿no? Entonces vino la pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr ordenar de una manera eficiente la gestión de los clientes, ¿no? Entonces, ok, ya tengo, digamos, una primera pregunta más específica, ¿no? ¿De qué manera yo podría ordenar a estos clientes para que el asesor tenga mayor efectividad en el momento que vaya a visitarlos, ¿no? Entonces, más o menos es el esquema, ¿no? De alguna manera, poder decir, estos son tus clientes que deberías de visitar con prioridad 1, estos con una prioridad 2, estos con una prioridad 3, ¿no? Con un orden, ¿no? Entonces, la idea era identificar qué clientes necesitan un préstamo, ¿no? Para que el asesor pueda ir ese mes a visitarlo y para poder tener, digamos, una efectividad, ¿no? Positiva. Entonces, lo que necesitábamos era ordenar a estos clientes por esa necesidad que podríamos identificar de obtener un préstamo, ¿no? Después, eso lo traducíamos a, ok, entonces necesitamos una probabilidad, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad que tiene un cliente para sacar un préstamo en el mes siguiente, por ejemplo, ¿no? En este mes que viene, si yo pudiera ordenar a estos clientes por la probabilidad que tiene ese cliente a generar un desembolso, ¿no? Lo que queremos es predecir la necesidad que tiene ese cliente ¿no? por sacar un préstamo. Entonces, al final, ¿no? La solución fue, entonces hagamos un modelo de propensión a realizar un desembolso, ¿no? Los vamos a ordenar por esta propensión, ¿no? Por esta probabilidad, ¿no? Por esta necesidad que tiene el cliente de tener un préstamo. ¿Cuáles eran los beneficios de tener este modelo? ¿No? Pues íbamos a incrementar la efectividad, que es, digamos, el problema principal que queríamos atacar. Íbamos a incrementar los desembolsos de mi banco, ¿no? Porque obviamente incrementamos la efectividad, íbamos a incrementar el share of wallet de nuestros clientes, ¿no? Porque somos conscientes que nuestros clientes no necesariamente todos son exclusivos y nuestros clientes, tenemos clientes compartidos. Entonces, si vamos a traer más desembolsos, si vamos a tratar de capturar mejor la necesidad de nuestros clientes, entonces vamos a evitar que puedan sacar desembolsos en otras entidades, ¿no? Y de esta manera poder fidelizarlo, ¿no? Logrando que mi banco sea su principal entidad. Entonces era un proyecto bastante ambicioso. Pues bien, lo que se hizo fue un modelo, un árbol de regresión, logística, no, perdón, un árbol de regresión, ¿no? Lo que se hizo al final, se tomó como universo el stock de clientes, ¿no? Entonces nosotros nos parábamos un mes, tomábamos el stock de clientes, ¿no? Y íbamos a predecir cuáles eran los clientes que iban a generar un desembolso en el mes siguiente, ¿no? Entonces nuestro target era clientes con desembolso en el mes siguiente, ¿no? Se tomó un train test de 24 meses de historia y se agarró 30% para el test, ¿no? Y se tomaron después 3 meses también para fuera de muestra, para poder validarlo, ¿no? ¿Cuál es la metodología que utilizamos para construir un modelo normalmente, ¿no? Digamos que estos son los pasos principales, ¿no? Primero viene toda la parte de la data, ¿no? Es el cómo la extraes, la limpias, la modificas, la construyes, generas tus indicadores, tus ratios, etc. Este paso no es menor,
sobre todo cuando nos encontramos en empresas que todavía no han madurado la parte de data, ¿no? Si no existe un warehouse, si no existe un lake o algún repositorio central de información, este proceso, por experiencia en muchos proyectos, puede comerte el 50 o 60% del tiempo de todo el proyecto. No es menor. Es un tema bien complejo. Es por eso, y cae bien de maduro, ¿no?, que tener este tipo de repositorios, ya sean warehouse, lakes, algún repositorio donde ya tenemos información histórica, disponible, ordenada, que facilita este tipo de proyectos, ¿no?, para poder avanzar de una manera mucho más rápida. Después viene ya el proceso de univariados, ¿no?, donde analizas variable por variable, ¿no?, quitas missing, outliers, ves concentraciones de percentiles, tendencias, ¿no? Cada variable se empieza a hacer un análisis para ir, digamos, ya descartando algunas variables, ¿no? Después se hace los análisis de bivariado y multivariado, que es, empezamos a analizar, ¿no?, y a ver la correlación que existe entre cada variable versus el target, ¿no? Y la matriz de correlación, que es correlación entre todas las variables, ¿no? De tal manera que vamos seleccionando, digamos, las variables finalistas, ¿no? Es como, le llamamos nuestro funnel de trabajo. Y al final se ejecuta un árbol, ¿no? El árbol de regresión, que lo que hace al final es, ¿no?, diferenciarte a los clientes de tal manera y cada nodo, digamos, finalistas, digamos que todos los clientes que están dentro de ese nodo son clientes muy similares, ¿no?, que tienen una probabilidad similar, ¿no? Y obviamente vamos a ordenarlos por la efectividad que nos va a dar cada uno de estos nodos. Y al final siempre va a haber un ajuste de negocio, ¿no? Porque nuestros modelos, al final, hasta el árbol es un análisis teórico, ¿no? Pero de la teoría a la implementación y a la práctica siempre hay pasos que seguir, ¿no? Y siempre va a haber un ajuste de negocio, siempre va a haber una revisión, siempre va a haber un doble clic que hacer para poder hacer alguna afinación especial. Inclusive cuando construyes el árbol, si te sale alguna variable muy rara de interpretar para el negocio y tú la puedes intercambiar por otra variable que al final el impacto del Gini o de los resultados no cambia, entonces es mejor cambiarla, ¿no? Obvio. Entre mejor puedas entender los resultados del modelo, sobre todo que este modelo iba enfocado para un fin comercial, es mucho mejor, ¿no? Es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de explicar, mucho más fácil de darle mantenimiento y etcétera, ¿no? Ahora, hay que también tener en cuenta algo. Cuando hacemos este tipo de modelos, ¿no? O sea, me van a poder preguntar, ¿y por qué no hiciste un random forest? ¿Por qué no usaste un gradient boosting? ¿No? ¿O por qué no hiciste algo mucho más sofisticado? Sí se puede hacer, pero cuando ya estás en un negocio, hay que también ver costo-beneficio. ¿Cuánto más podría darme un tipo de estos modelos sobre lo que esto se está haciendo, ¿no? Si a este le llamamos un MVP, ¿cuánto más podría darme hacerlo un random forest, por ejemplo, ¿no? Si me da dos Ginis, 3 Ginis de más, pues realmente habría que ver si vale la pena. Porque al final, cuando esto se implementa, ¿no? Ahí les voy a explicar un poquito cómo la teoría del Gini inclusive se va afectando cuando uno lo va bajando a la implementación, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo acá. Entonces lo que se hizo al final, como les dije, fue un árbol, ¿no? El árbol nos generó al final 10 grupos, lo pudimos agrupar en 10 grupos, ¿no? Y digamos que estos son los resultados, ¿no? Entonces pudimos ordenarlos a todos los clientes de mi banco, ¿no? Y por una efectividad, ¿no? Entonces acá ya tenemos unas efectividades muy buenas y ya poderle poner este ordenamiento, digamos, al 100% de la cartera de mi banco, ¿no? Entonces, para que el asesor pueda tener ahora sí, digamos, mucho más clientes ordenados con una prioridad para que puedan hacer su gestión correspondiente. Pues un poquito acá viendo los resultados, ¿no? Lo más importante que quería resaltar acá, ¿no?, es que si revisamos cuál es la efectividad que teníamos en el grupo, digamos, en el mejor grupo, 32% versus 4%, ¿no? Tenemos un lift de 8.3, ¿no? O sea, 8.3 veces mucho más efectivo el grupo 1 que el grupo 10, ¿no? Entonces, era bien claro, ¿no? Estaba muy claro, ¿no?, cuál era, digamos, la potencia que tenía este modelo para poder predecir, ¿no?, la probabilidad de desembolsar, ¿no? Entonces, fue muy bueno. Ahora,
como les explicaba, es muy importante y, como les digo, es casi la mitad de importancia del proyecto el cómo lo voy a implementar, porque si no se queda como algo teórico o, ¿no? o un supermodelo y ahí, ¿qué sucede? ¿No? Cuando ya empezamos a conversar con la fuerza comercial, con el área comercial, pues ahora teníamos que buscar la mejor manera de poder bajar esto a los 5.000 asesores, ¿no? Y ahí nos enfrentamos con cultura, nos enfrentamos con formas de trabajar, nos encontramos con 5.000 formas de trabajar diferentes, por más que había una metodología, nos encontramos con gente que va a presentar rechazo al cambio y muchas cosas, ¿no? Entonces, es bastante esfuerzo y bastante preparación y estrategia para poderlo bajar. Entonces, ¿qué sucede, no? Cuando corres el modelo, obviamente este árbol nos botaba varios nodos finalistas, ¿no? Era un árbol bien amplio, ¿no? Sabemos que el árbol lo podemos configurar el número de ramas, el número de profundidad, ¿no? Cuántos registros quiero tener por cada nodo, etcétera, ¿no? O sea, cuando haces un árbol no necesariamente lo corres una vez, corres varios nodos, varios árboles y vas probando, digamos, cuál es el que más, digamos, se acomoda, te hace sentido, ¿no? También comercialmente te hace sentido, por eso es importante también revisar los resultados con el, digamos, con el área comercial en este caso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Lo que hicimos fue agruparlo en 10 grupos, como les mostré, para, digamos, para que sea mucho más fácil de entender y poder presentar los resultados, etcétera, porque no podíamos presentar la cantidad de nodos que nos había salido. Y acá ya había una pérdida desde el del Gini, digamos, teórico, que nos había salido 40%, ¿no? En fuera de muestra a 39%. Entonces, acá ya hay, digamos, una pérdida de 1% de Gini. Pero ese list que les presenté anteriormente justamente era de este escenario, ¿no? Entonces, el modelo se encontraba acá. Pero para bajarlo a la red, para bajarlo a los asesores, yo no podía bajarle 10 grupos de clientes porque realmente para ellos iba a ser una confusión. Lo conversamos mucho, había un área de gestión metodológica y al final acordamos que teníamos que bajar 4 estrategias, 4 prioridades. Entonces teníamos que convertir estos 10 grupos a 4. Entonces, convertimos a 4 prioridades y acá automáticamente el Gini bajaba de 39 a 31, pero el Leaf bajaba de 8 a 5, ¿no? Entonces ahí cualquiera se puede asustar, ¿no? Oye, pucha, pero se bajó tu Gini, sí, ok. Pero yo no puedo gestionar el Gini de 40%. Es imposible que yo baje esta relación de nodos a la red. No puedo bajar ni siquiera estos 10 grupos, ¿no? Entonces también tenemos que pensar mucho en eso, ¿no? Si quisiéramos llegar a aprovechar este 40%, tendríamos que ver de qué manera, inclusive cambiando la forma de trabajar de la red, ¿no? Y de la metodología que tenía el banco para poder, digamos, de alguna manera aprovecharlo, ¿no? En este momento era la mejor forma de bajarlo, era de esa forma, ¿no? ¿Ok? Entonces, así fue como bajó a la red. Adicionalmente a eso, igual, ¿no? Y estos son los ajustes del negocio que yo les voy comentando, ¿no? Son ajustes que uno tiene que ir haciendo necesariamente para que el modelo se pueda ajustar también a la realidad que tienes en el negocio, en el área, ¿no? O en el sector en el que te encuentres. Entonces, los resultados fueron estos, ¿no? Al final teníamos los 4 grupos, digamos, priorizados y una cantidad de clientes sin prioridad, ¿no? Que a estos clientes obviamente recomendábamos, ¿no? Eran clientes que tenían algo de negativo o eran clientes que no estaban dentro, digamos, del universo de los clientes que se habían ingresado para hacer este modelo. Entonces, la línea naranja nos presenta cuál es la efectividad que logramos por cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, se tomaron 4 prioridades, ¿no? Con mejores efectividades, con mayor cantidad de clientes para poder, digamos, para que los asesores tengan mejor efectividad en sus visitas a sus clientes, ¿no? Inclusive, ¿no? Como comentario aparte, hubo un ajuste también de negocio adicional con el tema, ¿no? De las campañas, ¿no? Entonces, como cuando tienes un cliente que tiene una campaña vigente, hay mucha más potencia para que el cliente pueda aceptar. También ahí se hizo un ajuste para, digamos, potenciar un poco más la estrategia, ¿no? La prioridad número 1, para que también sea más potente. Este gráfico de acá simplemente es para poderles mostrar cómo es la gestión, son las visitas que tiene un asesor en el día a día, ¿no? Durante un mes, todos los días, ¿no? Digamos que la dinámica comercial, ¿no? Es
visitas mucho las primeras 2 semanas y las últimas 2 semanas estás un poquito más enfocado a la evaluación, ¿no? Y al desembolso. Pero entonces lo que obviamente queremos es que estos clientes, que estos asesores visiten en orden, ¿no? Primero a los de la estrategia más efectiva, ¿no? Primero al A, después al B, después al C, después al D, ¿no? Ese es, digamos, lo que se busca con este proyecto, ¿no? Al final estos son los resultados, ¿no? La curva azul es la efectividad que se logró con el modelo, ¿no? Se logró mejorar la efectividad a 13.3 versus una efectividad de 12.6, ¿no? Entonces, este gap, ¿no? Era de 69 puntos básicos que se mejoró. ¿Cuáles fueron los resultados numéricos de esta efectividad? Pues cabe mencionar que también el mismo ejercicio se hizo para clientes inactivos, ¿no? Lo que les he estado mostrando es todo el ejemplo para clientes activos, ¿no? Los clientes que tienen un préstamo actualmente, pero también se hizo un modelo con la misma metodología para todos los clientes que habían cancelado un crédito, ¿no? Fueron 2 modelos por separado. Pero digamos que en conjunto todo el proyecto, ¿no? Nos generó, bueno, este es un backtesting, se estimó que iba a generar 4.000 desembolsos adicionales todos los meses, ¿no? 3.000 de activos y 1.000 de inactivos. 37 millones de desembolsos adicionales mensuales, 25 por activos y casi 12 millones por inactivos. Y la efectividad, ¿no? En 0.8 en general, 0.7 para activos y 1.1 para inactivos, ¿no? ¿Qué significa desembolsar 37 millones de mes a mes adicionales? Ojo, ¿no? Estamos hablando de 37 millones adicionales, ¿no? Eso significó para mi banco, o significaba, porque estamos hablando de igual de una estimación, ¿no? De 11 millones de utilidades al año, ¿ok? Sí comentarles que este modelo entró en vigencia en el 2018, y en el 2018 justamente hicimos todo el proceso de implementación, hicimos todo el proceso de medición, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos este tipo de proyectos, y eso es algo también importante, lo medimos, ¿no? Y podríamos tener otro webinar de explicación a detalle cómo es la metodología para poder generar mediciones de este tipo de proyectos. Este proyecto hicimos un grupo de control, ¿no? Dentro de las agencias de mi banco, se desplegó a todas las agencias de mi banco y se tomó un grupo de control, no recuerdo bien si era el 30% de agencias, y al final tuvimos, ¿no? Nuestro piloto y nuestro control para poder asegurarnos que el impacto que estábamos estimando iba a ser el real, ¿no? Sí comentarles que los resultados fueron mucho mejores de lo que se estimó, ¿no? Realmente se generaron como 15 o 16 millones de utilidades en el 2018 adicionales por este proyecto. ¿Ok? Eso es la parte del modelo. Espero no haber ido rápido y haber sido claro. Ahora sí podemos ver la parte de las preguntas que puedan tener. ¿Por qué utilizas 30% de la data para el test? ¿Podría ser otro porcentaje? Bueno, digamos que por estándar, usamos 30%. Ahora, va a depender también de cuánta data tengas, ¿no? En este caso teníamos un montón de información, ¿no? Nuestro universo de data era bastante grande, no había problemas, y el porcentaje del target también era considerable, ¿no? Entonces, por ahí no teníamos ningún problema. 30% es un estándar, ¿no? ¿Podría ser más? Sí, podría ser más. ¿Podría ser menos? No lo recomendaría. ¿Cuál es el resultado de los clientes nuevos que acceden con los modelos de prospección versus los clientes que ya tienen experiencia? Este modelo no estaba hecho para clientes nuevos, ¿no? Justamente este modelo está hecho para clientes para los que ya eran clientes de mi banco, ¿no? Y obviamente fue construido y fue entrenado justamente por eso, ¿no? ¿Cuáles son mis clientes que tengo en mi stock actual y que de ellos van a desembolsar? Siempre por experiencia, cuando haces campañas, cuando haces modelos, ese tipo de cosas,
siempre la efectividad para nuevos clientes es mucho más baja que la efectividad para clientes, digamos, para tus clientes que ya son tuyos, ¿no? Eso sí se ve, digamos, en todas las gestiones que yo he visto. ¿Qué variable creen que influyó más en la construcción del modelo? Bueno, no te puedo contar las variables, eh, pero digamos, o sea, de las 4.000 variables que se utilizaron para el modelo, de hecho que metimos variables del banco, históricas, ¿no? La historia crediticia del banco, historia crediticia del sistema financiero de esos clientes, ¿no? Usamos historia ahorita ya no tengo el dato, pero por cada variable retrocedíamos 2, 3 años, 4 años, dependiendo de la variable, ¿no? Para construir. Entonces poníamos tanto el comportamiento del cliente en el sistema financiero, en el sistema financiero como interno en el banco, ¿no? Y dentro de mi banco, obviamente, al ser nuestros clientes, teníamos mucha información de ellos, ¿no? Inclusive data demográfica, ¿no? Toda la información que podíamos tener a la mano. ¿Cómo la coyuntura actual del COVID afectaría el modelo? Tal vez una recalibración o simplemente cambiar la metodología. Sí, efectivamente, el COVID ha afectado todo, ¿no? El COVID nos ha afectado en todos los modelos que están en construcción y construidos, ¿no? Definitivamente, no necesariamente cambiar la metodología, pero sí se tienen que recalibrar, ¿no? O sea, es una nueva normalidad a lo que nos estamos enfrentando y se tiene que, de todas maneras, recalibrar, ¿no? Pero, ojo, hay que ver, ¿no? Hay variables que definitivamente se han movido, hay variables que no se han movido. Es más, o sea, hay que probarlo inclusive, ¿no? O sea, lo que ya venía funcionando bien, ahora yo lo pilotearía, ¿no? Oye, vamos a pilotearlo, veamos qué variables se han disparado, se han cambiado por el tema de la coyuntura, ¿no? Y veamos si puedo funcionar así o la recalibración es súper válida, ¿no? Ok, veamos de qué manera o cambio la variable o lo recalibro el modelo para ver de qué manera funciona mejor, ¿no? Pero sí, ha afectado a todo. ¿Cuánto tiempo te demoraste en el proyecto, desde la generación de variables hasta el puesto en producción? Este proyecto demoró 6 meses de construcción, pero digamos que nos enfrentábamos a un escenario donde hubo mucha información que tuvimos que construir, por más que mi banco tenía ya un data warehouse, ¿no? Pero sabemos que los data warehouse no están construidos de cara a hacer modelos estadísticos, ¿no? Para eso están los data lakes. Entonces no había mucha de la información que queríamos en el data warehouse. Entonces tuvimos que construir mucha información, ¿no? Tuvimos que sacar información del RCC, construir muchos variables, ¿no? Ya en ese tiempo, inclusive, este modelo fue construido en conjunto con el BCP, ¿no? Entonces también traíamos un know-how de variables que se habían construido en el BCP, en mi banco, ¿no? Entonces ya, digamos, en la construcción de las variables, después era, digamos, nos enfrentamos a otros problemas, ¿no? El tema de espacio para poner la información, nos enfrentamos a cuál es la herramienta que vamos a usar. Quisimos usar R, pero lastimosamente no lo pudimos hacer porque tuvimos problemas con el servidor que teníamos para poder correr R, o sea que al final tuvimos que correrlo en SAS, que ya tenía un servidor funcionando bastante tiempo, ¿no? Entonces, pero sí, fue un proyecto bastante grande y digamos que lo más complejo, no lo más complejo, pero una de las ramas más complejas también fue la implementación, ¿no? Porque bajar esto a la red, a los 5.000 asesores, también era todo un trabajo muy fuerte con el área comercial, ¿no? Para poder hacer toda la implementación. Y obviamente, como tú comentas, la parte de TI también. Por más que sí teníamos todas las prioridades que se habían, ¿no? Pero fueron 6 meses más un mes más por el tema de que hubo una demora en TI justamente para poder salir con el proyecto. ¿Cuántas personas participaron en la creación del modelo? Fuimos 3 personas, ¿no? Fuimos 3 personas.
La lideraba yo y teníamos, en mi equipo había un Data Science y un Business Translator, ¿no? Para poderlo aplicar. Se buscaba ver qué clientes iban a desembolsar incluso antes de que apliquen un crédito, o era sobre los clientes que ya aplicaban algún producto. No, era sobre todos, ¿no? O sea, acuérdate que el modelo fue entrenado, yo agarraba a todos mis clientes de mi banco en un mes dado. Ahí yo podía tener clientes que habían sacado un crédito el mes anterior, hace 2, hace 3, hace 4, hace 5, ¿no? Pero obviamente activos, ¿no? Hicimos otro para inactivos. ¿Qué era un cliente inactivo? Aquel cliente que había tenido un préstamo en los últimos 12 meses, pero que a la fecha no tenía un crédito, ¿no? Fueron dos modelos separados. Pero a tu pregunta es, de los activos, no importaba si había hecho el desembolso hace 1, hace 2, hace 3, pero la idea era poder predecir si el siguiente mes iba a requerir otro préstamo o no, ¿no? Ese era el objetivo. ¿Cómo aislaron el impacto atribuible específicamente al modelo? Esa es una muy buena pregunta. Y como les comentaba, eso podría ser fruto de otro webinar, es cómo hacemos el A/B testing, ¿no? Hay toda una metodología para poder medir el piloto y el control. Cuando nosotros definimos quién va a ser el control, se tiene que definir, ¿no? Un grupo de agencias que sea representativa al universo, ¿no? Y elegimos otro grupo que va a ser el control, ¿no? Hay un piloto y hay un control, y estos dos grupos de agencias tienen que ser igualitas, ¿no? ¿Y cómo nos aseguramos que como grupo de agencias sean igualitas? Se definen las variables de balanceo y variables de corte, ¿no? Yo tengo que elegir variables, ¿no? Que al final me digan, oye, sí, estas agencias se comportan igual, y esas variables las defines con el negocio, ¿no? Por ejemplo, cuál es el ticket promedio de ambas agencias, cuál es el desembolso promedio, el número de clientes promedio, los asesores, y otras variables más, ¿no? Muchas variables que te puedan definir que esa agencia, ese grupo de agencias, porque no es individual, ¿no? Ese grupo de agencias es igual al otro grupo de agencias, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esa igualdad estadística, obviamente, entonces cuando yo hago mis escenarios, ¿no? Entonces, al piloto, suelto todo esto que hemos creado, ¿no? Las prioridades nuevas, se hacen las capacitaciones, se hace todo, y los seguimientos, y a las otras agencias que son el control, las dejamos como si no les hubiera pasado nada, ¿no? Que sigan trabajando tal cual lo venían trabajando siempre, ¿no? Y ahí es donde comparas, ¿no? Comparamos ambos grupos y ahí nos vamos a dar cuenta que justamente cómo las agencias que tienen, digamos, todo lo nuevo empieza a tener mejor performance en todos los indicadores que les comento que las otras agencias que no tienen eso, ¿no? A ver, dice, también se implementó una estrategia con respecto a la geografía de los clientes post-modelamiento. Geografía, si te refieres a nivel departamental, provincias, no hubo una diferenciación, ¿ok? Si te refieres a nivel de zonas, digamos, dentro de Lima, etcétera, digamos que no fue parte del modelo, pero sí igual, o sea, sí hay una zonificación dentro de mi banco, ¿no? O sea, no fue parte del modelo, ¿no? Porque ya mi banco tiene, digamos, zonificadas sus agencias, sus asesores, entonces de esa manera, digamos, está un poco controlada la parte. Pero sí es importante que como, digamos, el siguiente, digamos, producto que se podría generar con esto es poder generar una ruta óptima, ¿no? Porque yo ya tengo una zona de un asesor, yo ya tengo una forma de ordenar a los clientes, digamos, por una propensión, ¿no? Entonces yo podría también generar una ruta óptima, ¿no? Oye, ok, empieza a ir, ¿no? Por este lado, por este otro lado, ¿no? Yo podría inclusive con el modelo de propensión generar algún tipo de valor al cliente, ¿no? Para poder, digamos, dirigir mucho mejor al asesor y seguimos mejorando la efectividad, pues, ¿no? De todas maneras. Si bien es cierto, se ganó en desembolsos por el lado del default, ¿cómo se comportó? Bien. O sea, ni mejor ni peor, si esa es la pregunta, ¿no? O sea, el modelo no estaba orientado a mejorar ni empeorar, ¿no? Digamos, la mora
¿no? De los clientes, ¿no? Digamos que se comportó igual, no es una variable que se controló y simplemente se comportó de la misma manera, ¿no? El resultado de la utilidad generada es, no, sí, como les comenté, la estimada fue de 11 millones y la real fue de 16 millones en el 2018. Y eso fue medido, ¿no? Eso fue medido y presentado a los comités de eficiencia y de Credit Corp, ¿no? O sea, sí, realmente esos fueron los resultados que tuvo el modelo. Ahora, los resultados, o sea, sé que yo ya no estoy viendo este proyecto, pero entiendo que ahora está justamente, dada la pregunta anterior, está en un proceso de recalibración, ¿no? Por el tema del COVID. Entonces, creo que se le ha puesto en stand-by y ahora se está recalibrando para poderlo soltar nuevamente, ¿no? El target fue sencillo, ¿no? El target es clientes que generan el desembolso en el siguiente mes, ¿no? Porque lo que nosotros queríamos es cuál va a ser el accionar de mis asesores en este mes que viene, ¿no? Entonces para mí era predecir qué cliente va a generar un desembolso en mi banco. Ahora, le pusimos un plus adicional, ¿no? Nosotros no solamente el target fue desembolsos en mi banco, sino también fue desembolsos en el sistema financiero, ¿no? Entonces nosotros predecíamos prácticamente la necesidad que tenía un cliente en generar un desembolso, ya sea en mi banco o en otras entidades, ¿no? Entonces, de esa manera era mucho más rico el target, inclusive, ¿no? Y el modelo fue entrenado así, ¿no? Poder predecir clientes que van a generar un desembolso en el mes siguiente, ¿no? Para poder llegar y poder nosotros ofrecerles ese crédito, ¿no? Las cosechas de mora, bueno, como les comenté, la mora no tuvo mayor impacto. El criterio de la selección de las agencias fue como les dije, ¿no? Estadísticamente se eligen dos grupos de agencias que tengan similitud, ¿no? En base a variables de balanceo. ¿Cuántas variables iniciales usaron y cuántas fueron preseleccionadas? Mira, empezamos con 4.000 variables, ¿ok? Si no mal recuerdo, el modelo terminó con 20 variables, ¿no? Y va cayendo, y van cayendo en el funnel que les mostré hace un momento, ¿no? Primero se hace todo el trabajo de univariados, ¿no? Donde analizas variable por variable, después ahí se caen varias variables, de ahí pasamos a los Ginis, de ahí se vuelven a caer otras variables, pasamos a la correlación entre multivariables, también se van cayendo. Se tiene unas preseleccionadas, que ahorita ya no sé cuántas son realmente, pero imaginemos que son unas 100, más o menos, y de esas 100 es que entran al árbol y al final quedaron como 20, más o menos, finalistas en el modelo, ¿no? La data fue poblacional o muestral, fue total, ¿no? No hicimos muestras y usamos toda la data, ¿no? Pudimos hacer muestras, sí, pero digamos que teníamos el fierro y la capacidad para poder generar con toda la información, así es que usamos toda la información. La efectividad es justamente, sí, cuánto desembolsa sobre el universo que tiene el asesor, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 clientes en la prioridad 1, ¿no? Y desembolsan, no sé, 3, ¿no? La efectividad es 30%, ¿no? Esa es la efectividad. Muchas gracias a Renzo. Démosle todos los agradecimientos del mundo en la caja de comentarios. Agradecemos infinitamente tu presencia el día de hoy para darnos esta increíble ponencia que seguramente ha sido de agrado de todos nuestros participantes.